Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este primer día del mes de octubre. Llegamos al 10º mes del año. Estamos entrando ya en el último trimestre del 2024. ¿Qué siente usted? ¿Que ha pasado rápido el año o ha sido lento? Yo creo lo primero, no sé. Ya usted me dirá. Lo cierto es que estamos ya al 1 de octubre. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana del 1 de octubre, usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.5 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos podrá ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Usech en Puerto Ordaz, Carlos Artiaga, Henry Moreno en Atlanta, Hugo Boscán en Játiva, Juan Acuña, nuestro amigo camionero, está lejos, está por Houston, Xavier Míguez en Barcelona, España, Carlos Nieto y el Edilmar Sánchez en Bogotá, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia, Luis Rafael Díaz en Maracay, Douglas Isturiz en El Salvador, Carlos Cuevas en Pensilvania, Lorena Granadillo en Morón, Estado Carabobo, Juan Bautista González en Caracas a la espera de una nueva explosión inflacionaria, dice él. Niroski de Los Ángeles Ávila en Montevideo, Gloria Herrera en Bogotá, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Silvia Ascanio está en Houston, Rosemary Martínez en South Miami, Mimoni Ani Galvis en Bogotá, Ignacio Martínez en Weston, Chere Ramos Graterol, quien dice que este mes le gusta mucho a ella, por algo será. Judith Chirinos está en Texas, Aeda Bon está en Kissimmee, Ángel Chirinos en Braselton, José Campos en Guanare, Gustavo Arias, esperando un día malo para saber lo que es eso. Bueno, eso es lo que es optimismo. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y buenos días a todos. Y bueno, dando gracias a Dios, a aquellas personas que están brindando su apoyo a la cantidad de familias afectadas por el huracán Helene, que realmente han hecho un trabajo de voluntarismo y de donaciones impresionantes, y es donde se muestra el espíritu solidario de los estadounidenses. Muy bien, ya hablaremos de Helene y sus estragos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz día. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato está en los controles. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Perdón, Carlos, no te di los buenos días. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Hoy, 1 de octubre, es el día de Santa Teresa del Niño Jesús, San Piatón, San Romano, San Guasnulfo y San Bavón. A Guasnulfo no lo conocía ni a Bavón. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Virgo y a las 6 y 19 minutos de la tarde entrará ya menguante en Libra. De Libra hablamos mañana. La luna de Virgo es la luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es una luna para la minucia, para el detalle. Atención, cuidado, la gente se puede poner fastidiosa en esta luna, ¿no? No vaya a abusar de ello. Luna menguante en Virgo, Sol en Libra, martes 1 de octubre del año
2024. Hoy es el Día Internacional de la Música. Se celebró por primera vez el 1 de octubre de 1965, organizado por el Consejo Internacional de la Música y quien entonces era su presidente, Yehudi Menuhin. Ahora bien, el Día de la Música tradicionalmente es el 22 de noviembre porque es el día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Es también el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher. Cuando el organismo no produce una adecuada cantidad de la enzima B-glucosidasa ácida, se acumula glucosilceramida en los lisosomas de las células, ocasionando que éstas aumenten de tamaño. Y eso es lo que se llama células de Gaucher. Esto afecta el funcionamiento del hígado, los huesos, el vaso y la médula ósea. Día Mundial de la Urticaria Crónica. Esta urticaria crónica afecta un 20% de la población mundial, siendo más común en mujeres. Es el Día Internacional de las Personas de Edad. Esta celebración fue promovida por Naciones Unidas desde el año 91 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que éstas permanezcan mucho más tiempo activas en la sociedad. El detalle está en qué edad está usted o cuándo se considera la tercera edad. Pues bien, según la misma Organización de Naciones Unidas, 60 años es la edad para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años. Muy bien, a usted solo le queda ya, si está en ese rango, decir aquello de que usted se siente joven de espíritu. Es también el Día Internacional del Café y es el Día Internacional del Vegetarianismo. En Venezuela es el Día Nacional del Cacao Venezolano, de donde sale ese chocolate maravilloso. El programa que hemos preparado para el día de hoy, 1 de octubre, lo vamos a iniciar en Caracas con el historiador y analista político Pedro Benítez. Analicemos políticamente esa decisión arbitraria e inconstitucional de la dictadura venezolana de prohibirle la entrada a Venezuela a los venezolanos que tengan el pasaporte vencido. Eso no puede ser. El venezolano puede entrar en su país sin documento incluso. De allí, ¿qué hay detrás de esa medida tan absurda, resumida con el sarcasmo y la agudeza política que les caracteriza por los del Chigüire bipolar, donde dijeron, joven venezolano haciendo autostop o pidiendo la cola, como se dice en Venezuela, va a Canadá para sacar su partida de nacimiento, para luego ir a Bogotá para sacar el pasaporte, para después ir a Caracas a sacar la cédula. Así, en esa vida tan disparatada estamos. De Caracas iremos a Puebla, en México, para conversar con el periodista Alberto Rueda. Hoy toma posesión la polémica señora Claudia Sheinbaum, quien llega con la promesa de prolongar lo que han llamado la cuarta transformación. ¿Qué se puede esperar de ella? Después iremos a Orlando, donde está la periodista Laura Bermúdez. Ella es de Univisión y con ella vamos a abordar el tema del huracán Helene, los estragos en su paso por Florida, y conversaremos también con Corín Villalobos. Ella está en Carolina del Norte, ha tenido información de la tragedia en Nashville, allí en Carolina del Norte, donde el paso del huracán ha sido realmente devastador. Luego aquí en Doral conversaremos con Irina Valeriano. Ella es empresaria y es candidata al Consejo de Doral. Está apoyada por el senador Rick Scott y por los congresistas Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez. Evidentemente es del Partido Republicano. El detalle está en que ella es una de las 3 aspirantes al puesto, y los 3 aspirantes a este puesto en el Consejo de Doral son del Partido Republicano. Entonces, ¿qué los diferencia? Después iremos a Madrid, donde está el novelista venezolano, el escritor Alberto Barrera Tisca.
Alberto, junto con un destacado grupo de escritores y poetas venezolanos, ha participado en el 6º Festival Hispanoamericano de Escritores en Haito, los Llanos de Aridane, en La Palma, Canarias. El evento de este año, el festival de este año, fue dedicado a Venezuela, de allí la presencia de tantos escritores y poetas venezolanos. Le preguntaremos cómo ha resultado. Y de Madrid iremos a Buenos Aires para conversar con el periodista Nacho Montes de Oca. Están llegando informaciones confusas desde la Argentina. En La Nación nos han dicho que la señora Cristina Kirchner será condenada a 6 años de cárcel y se le prohibirá apelar a un cargo de elección popular. Pero esa noticia no termina de ser confirmada. Entonces, con Nacho Montes de Oca nos pondremos al tanto de lo que está ocurriendo con la señora Kirchner, que, para bien o para mal, no deja de ser noticia. El foro de hoy: perfección versus eficiencia. El perfeccionismo disfuncional y su relación con la eficiencia. Deja de buscar la perfección y empieza a ser eficiente. ¿Recuerdan aquel dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno? Bien, ese va a ser nuestro foro en el día de hoy. Contaremos con Oleni Coronel, psicólogo clínico en Vancouver, Canadá, y con la psicóloga Diana Jiménez en Madrid. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 1 de octubre del año 2024. El 1 de octubre del año 331 a.C., Alejandro Magno derrotó a Darío III de Persia en la batalla de Gaugamela, a 27 kilómetros al noreste de Mosul, lo que es hoy Irak. Ese fue el fin del muy poderoso imperio persa. El 1 de octubre de 1800, en Estados Unidos, España cede el estado de Luisiana a Francia a través del tercer tratado de San Ildefonso. Decir esto que es en Estados Unidos es falso, porque Luisiana, cuando eso no era parte de Estados Unidos, era territorio español y se le cedió a Francia. El 1 de octubre de 1811, el primer barco que surca el río Mississippi llega a Nueva Orleans, para seguir hablando del estado de Luisiana hoy. 1 de octubre de 1864 muere Juan José Flores, un militar venezolano, oriundo de Puerto Cabello, quien fuera líder político en Ecuador. Fue de hecho el primer presidente de la República del Ecuador. El 1 de octubre de 1890 se funda la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. El 1 de octubre de 1898 el zar Nicolás II expulsa a los judíos de la mayor parte de las ciudades rusas. 1 de octubre de 1908 sale a la venta el Ford Modelo T. El Modelo T de la Ford fue el primer carro que se ensambló, se fabricó en serie. Hoy está cumpliendo 100 años Jimmy Carter, el presidente número 39 de los Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz en el año 2002. Está cumpliendo un siglo, pues, el señor Jimmy Carter, quien nació el 1 de octubre de 1924. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China. Hoy es el segundo país más poblado del mundo. Hoy está cumpliendo 71 años Franklin Virgües. Feliz cumpleaños, amigo Franklin. Hoy está cumpliendo 66 años la NASA. Fue inaugurada el 1 de octubre de 1958. Disney World se inauguró tal día como hoy en 1971, de manera que ella tiene 53 años. Hoy estaría cumpliendo 40 años la querida, siempre recordada Mónica Spear. Ella nació el 1 de octubre del 84 y fue asesinada salvajemente en el 2014, cuando tenía apenas 30 años, junto a su esposo. El 1 de octubre del año 2021 se realiza, atención venezolanos, se realiza la tercera reconversión monetaria, quitándole al bolívar 6 ceros y sustituyéndolo por el bolívar digital. En solo 13 años se le quitaron al bolívar 14 ceros, más de un cero por año.
Primero se le quitaron 3 ceros en el 2008, después 5 en el 2018 y 6 en el 2021. Y el año pasado, el 1 de octubre, se retiró del béisbol el gran Miguel Cabrera. 10.356 turnos al bate, 511 jonrones, 3.174 hits, 306 de averaje de por vida en 21 temporadas. Ahora pues, tranquilito esperando el llamado de Cooperstown. 1 de octubre de 1903 nace Vladimir Horowitz. El ucraniano Horowitz, nacionalizado estadounidense, es considerado uno de los más grandes pianistas de la historia. Horowitz ganó 26 premios Grammy, el Prix Mondial du Disque, la Medalla Presidencial de la Libertad y fue comendador de la Legión de Honor, entre otras distinciones. Falleció en 1989 a los 86 años. Primero de octubre de 1930 nació el gran actor y cantante británico Richard Harris. Esa es la original. Después Donna Summers hizo su muy famosa versión disco, pero esta es la original de MacArthur Park. Richard Harris, quien trabajó en Mutín a Bordo, Camelot, los de mi generación lo recuerdan por Un hombre llamado Caballo. Y los más jóvenes lo recuerdan por Harry Potter y la piedra filosofal. Tuvo un papel extraordinario en Unforgiven de Clint Eastwood. Falleció en el año 2002 a los 72 años. Y continuando con actores o actrices británicos, con cantantes y destacada carrera cinematográfica, hoy está cumpliendo 89 años Julia Elizabeth Wells, mejor conocida como Julie Andrews. Julie Andrews con My Favorite Things de The Sound of the Music, que nosotros conocimos con el título de La novicia rebelde. Fue Mary Poppins, fue tantos personajes tan extraordinarios, Victoria, en fin. El editorial con César Miguel Rondón. Esto nos habla del grado extremo de crueldad, maldad, sevicia que tienen los que malamente gobiernan el país en estos tiempos. La noticia dice: 5 de los 68 adolescentes que están detenidos de manera ilegal y acusados por haber participado en las protestas postelectorales fueron pasados a juicio el fin de semana y serán procesados por un tribunal con competencia en terrorismo, según informó la ONG Una Ventana a la Libertad, citando a los familiares, los desesperados padres, madres, tíos, hermanos de estos 5 adolescentes. Uno de ellos es Diomer Gómez, de 17 años de edad. Él está recluido en la unidad de atención Ciudad Caracas, en el cementerio en Caracas. Los otros cuatro menores de edad están en un comando policial en el estado de Yaracuy. Los familiares de Diomer Gómez le dijeron a la ONG Una Ventana a la Libertad que se enteraron de la audiencia preliminar pasadas las 9 de la noche del sábado. Porque estos individuos todo lo hacen de noche, con nocturnidad, como se dice en el lenguaje del derecho penal. La audiencia preliminar se hizo en ausencia del representante de Diomer Gómez. Y eso es una violación de la ley porque él es menor de edad. Él necesita tener a su representante al lado. Diomer Gómez fue acusado, escuche usted, de la comisión de los delitos de terrorismo, incitación al odio y hurto calificado.
Terrorismo aquí es el Estado. Aquí el único terrorista es el Estado venezolano. El hurto es el del Estado, el de la dictadura que se ha robado las elecciones del 28 de julio. Incitación al odio. Pero si aquí el único que odia a los venezolanos es Nicolás Maduro con su régimen. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 1 de octubre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Bien, a las 9:24 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. La relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, la señora Margaret Satterwhite, instó al gobierno de Maduro a liberar inmediatamente al abogado Perkins Rocha, acusado por las autoridades de haber ayudado a candidatos de la oposición durante las últimas elecciones en Venezuela. Rocha fue detenido por agentes de seguridad del Estado encapuchados el 27 de agosto, tras haber trabajado como asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática. Rocha fue retenido en paradero desconocido hasta que compareció ante la justicia, luego de lo cual fue trasladado al centro penitenciario El Helicoide. Según la relatora de Naciones Unidas, este secuestro, detención y procedimiento por parte de las autoridades venezolanas podrían constituir represalias por haber ayudado a los candidatos de la oposición durante los comicios. Me preocupa seriamente que pueda haber sido sometido a tortura y malos tratos mientras se desconocía su paradero. El caso de Rocha parece ser el último de una serie de casos similares dirigidos contra quienes expresaron su oposición al actual gobierno a través de vías democráticas. Cita textual para la relatora de Naciones Unidas, Margaret Satterwhite. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró en México que es necesario reanudar una conversación con Venezuela para que vuelva a la normalidad democrática, tras la crisis política desencadenada después de las elecciones presidenciales de julio. Cito: "Me interesa mucho que Venezuela vuelva a la normalidad democrática. Es un país con el que tengo una buena relación. Es un país que tiene una frontera de 1.600 kilómetros con Brasil. En otras palabras, necesitamos encontrar una manera de reanudar una conversación democrática". Eso dijo Lula en Ciudad de México, a donde ha ido a la toma de posesión de la señora Sheinbaum. Continuó Lula: "Por eso estoy preocupado por Venezuela desde hace mucho tiempo, no solo ahora. Porque mientras más paz tenga Venezuela, más paz tendrá Suramérica, porque queremos consagrar a Suramérica como una zona de paz. No queremos guerra". Cita textual para Lula. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo también en México que Colombia y México están juntando esfuerzos para darle una salida a Venezuela de tipo político y pacífico. Petro se encuentra en tierra mexicana para asistir a la toma de posesión de la señora Sheinbaum. Se espera que en el marco de la toma de posesión ocurra una reunión entre los gobiernos de Brasil, Colombia y México para tomar una postura definitiva en el caso venezolano. En sus muy breves declaraciones, Petro aseguró que México y Colombia tienen diferencias y diversidades. Luego indicó que, sin embargo, buscan una salida para Venezuela. En ese esfuerzo estamos, cita textual. Claudia Sheinbaum sucede hoy a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. La exalcalde de la Ciudad de México enfrenta una bandeja de entrada llena. Bajo López Obrador, el déficit del país se triplicó, casi 6%, mientras que el número de personas sin cobertura de salud se duplicó con creces a más de 50 millones. El crecimiento económico se desaceleró a un promedio de solo 1% durante su mandato, significativamente por debajo de sus pares latinoamericanos, mientras que las bandas de narcotraficantes se expandieron hasta controlar 1/3 del territorio de México. Los expertos cuestionan si la señora Sheinbaum tendrá la independencia necesaria para desviarse de la agenda de López Obrador y abordar las deficiencias del país.
Como presidenta tendrá que sortear todos estos obstáculos bajo la sombra de su mentor político, según la óptica de The Financial Times. El huracán Helene, la enorme tormenta que asoló el sureste de Estados Unidos, mató a más de 131 personas, dejó a más de 1.500.000 personas sin electricidad y devastó comunidades en toda la región. Algunas de estas comunidades necesitarán meses o años para recuperarse, si es que alguna vez lo logran. En los últimos días, 3 gobernadores republicanos de los estados afectados, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, y el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, han elogiado al presidente Joe Biden por su atención a las necesidades de los estados mientras buscan recuperarse de la tormenta. El presidente Biden dijo que visitará Carolina del Norte, devastada por la tormenta, el miércoles, mientras la administración lidia con un creciente número de muertos. La asesora de Seguridad Nacional de Biden, Liz Sherwood Randall, estimó que 600 personas en la región afectada están desaparecidas. Se habían desplegado cientos de socorristas federales y miembros de la Guardia Nacional en los estados afectados. El costo económico puede alcanzar los 160.000 millones de dólares. Donald Trump está intensificando su retórica contra sus oponentes con una serie de ataques cada vez más personales. Trump dijo que Joe Biden había estado durmiendo en su respuesta al huracán Helene y afirmó falsamente que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, no había podido comunicarse con el presidente. Afirmación negada por el propio Kemp y desestimada airadamente como mentira por Biden. Trump también llamó a Kamala Harris mentalmente discapacitada, acusándola de borrar nuestra frontera con México, y dijo que la Reserva Federal recortó las tasas de interés porque a nuestra economía le está yendo muy, muy mal. Trump y Harris están muy igualados de cara a las elecciones de noviembre, y ambos esperan que el debate de esta noche entre sus compañeros de fórmula, Tim Walz y J.D. Vance, respectivamente, pueda cambiar el panorama. Un juez de Georgia anuló la ley de aborto del estado que entró en vigor en el 2022 y que prohibía efectivamente los abortos más allá de las 6 semanas de embarazo. El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Robert McBurney, escribió en su orden que la ley viola la Constitución de Georgia y concluyó que la libertad en Georgia incluye en su significado, en sus protecciones y en su conjunto de derechos el poder de una mujer de controlar su propio cuerpo, decidir qué sucede en él y dentro de él, y rechazar la interferencia del Estado en sus decisiones de atención médica. Cita textual. Israel envió soldados al sur del Líbano después de días de intensos ataques aéreos, intensificando su campaña de semanas para debilitar a Hezbollah y aumentando el riesgo de un conflicto regional más amplio, desafiando los llamados internacionales a un alto al fuego. El grupo militante respaldado por Irán, cuyo líder Hassan Nasrallah fue asesinado el viernes, respondió disparando cohetes hacia el centro de Israel. La OTAN se tambalea se tambaleaba hace unos años después de haber sido criticada por Donald Trump y caracterizada por el presidente francés Emmanuel Macron como si sufriera de muerte cerebral. Pero ahora, después de que se expandió para contrarrestar la amenaza de Rusia, el desafío de mantener la alianza de la Guerra Fría como fuerza geopolítica está ahora en manos del holandés Mark Rutte, quien hoy se ha convertido en secretario general de la OTAN, como el organismo de defensa de 32 naciones. El pacto, pues, entra en un periodo crucial. Pete Rose, 17 veces All-Star de las Grandes Ligas, quien encabezó la lista de hits de todos los tiempos, la encabeza con 4.256 hits en una carrera de 24 años, y luego de haber sido suspendido por apostar, falleció ayer a los 83 años. No se proporcionó la causa de la muerte. Rose, quien jugó principalmente con los Rojos de Cincinnati y fue 3 veces campeón de Serie Mundial, tiene el récord de Grandes Ligas en juegos jugados, 3.562,
y en apariciones en el plato, 15.890, así como la racha de hits más larga, 44. Rose dejó de ser elegible en 1989 por apostar. Apostó no solo siendo jugador, sino siendo manager. Apostó en contra de su equipo y por eso nunca podrá entrar en donde merecía estar, en el Salón de la Fama, siendo el mayor hiteador de todos los tiempos. Y hablando de grandes ligas, hoy arrancan las eliminatorias, entramos en octubre, a las 2:32, los Tigres visitan a los Astros en Houston, a las 4:08, los Royals visitan a los Orioles en Baltimore, a las 5:32, los Mets visitan a los Cerveceros en Milwaukee, y a las 8:38 de la noche, los Bravos visitan a los Padres en San Diego. Arrancan, pues, los playoffs. Y a las 9:34 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas. Allí está el historiador y analista político Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César, un buen día, gracias a ti. Pedro, el gobierno venezolano, la dictadura venezolana, ha dispuesto una medida inédita, no se conocía. Se prohíbe entrar a los venezolanos que tengan el pasaporte vencido. Sin embargo, según el artículo 50 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cito, los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos. Fin de la cita. Que violen la Constitución no es nuevo, pero con esta medida sí están haciendo algo que no habían hecho antes. ¿Por qué no quieren que entren venezolanos? César, esto es, mi conclusión preliminar es que esto es parte de la política de odio. Utilizar el Estado como la política de odio, ¿no? Una política de Estado. Esto no es nuevo, esta actitud en general, esto lo empezó el expresidente Hugo Chávez hace casi 25 años, ¿no? Que arrancó fue insultando, descalificando a sus adversarios con los peores calificativos posibles, de las maneras más procas que uno se puede imaginar, a los adversarios de ese momento como los gobernantes que lo habían precedido. Y eso ha llevado a Venezuela, bueno, como dicen las Santas Escrituras, en el principio fue la palabra, ¿no? Y después vinieron los hechos. De modo que aquí lo que yo veo, César, y ayer yo lo reflexionaba conversando con un amigo, hasta dónde aquí hay una decisión de carácter estrictamente político y donde en realidad habría que empezar a considerar que también aquí hay otros elementos de carácter emocional por parte de los decisores, en el sentido de que esto evidentemente es una manera de castigar, amargarle la vida a la cuarta parte de la población venezolana que ha emigrado, que está en la diáspora, son los venezolanos que están fuera del territorio nacional, que han escapado de la opresión del régimen de Maduro, pero el gobierno de Maduro, allá donde estén, los quiere alcanzar y amargar la vida, como digo, de la manera que tenga a la mano. Esto es una paradoja, porque evidentemente este es un gobierno al que le conviene la migración, porque así de una forma la válvula de escape de los problemas nacionales. De hecho, Venezuela tiene muchos años exportando su crisis social, particularmente a sus vecinos, de modo que esto es una manera de drenar las tensiones internas, pero al mismo tiempo la diáspora venezolana es la evidencia más contundente, más palmaria del gigantesco fracaso del proyecto político chavista. Y eso sencillamente no lo pueden aceptar tranquilamente. Entonces es una manera de castigar a esa diáspora, que además se ha convertido en un tema político en buena parte del mundo occidental. O sea, los números de la migración venezolana, ya lo hemos comentado varias veces, son algo que no tiene precedentes. Nunca antes, en tan poco tiempo, tantas personas, tal cantidad de población había emigrado de un país en el continente americano. Esto nunca había existido antes. Nunca en tan corto espacio de tiempo tanta gente había emigrado.
y esto se ha convertido en un problema político y la diáspora venezolana está muy activa políticamente. De modo que quitarte el pasaporte, que es al final del día lo que están haciendo, es castigarte, es mandarte un mensaje. No te metas en política, no critiques, porque allá donde estés yo te puedo amargar la vida, te la puedo complicar. Pero es una medida, es un disparo al pie porque yo soy chavista pero tengo el pasaporte vencido, entonces tampoco puedo ir. Ahora, más allá de ese castigo absurdo, parece la reacción de un niño malcriado, ¿verdad? Sí. He leído opiniones como esta. Ya Diosdado Cabello había asomado la posibilidad, así con ese tono malandro esquinero que él utiliza, Sí. que quizá las elecciones regionales podrían adelantarse a diciembre. Sí. Y si es así, pues no le interesa que entren más venezolanos, de los que ellos sospechan fueron muchos que viven fuera solo a votar. ¿Tiene sentido para ti esa especulación? Tal vez se lo estén planteando desde ese punto de vista. Lo que pasa es que ya es claro, César, que incluso sin que participara un solo votante que se encuentra fuera del país, ellos en unas elecciones, en las mismas condiciones injustas y desbalanceadas del 28 de julio, la perderían. Ya sabemos cómo pretenden ellos hacer las elecciones. Mientras el señor Elvis Amoroso sea presidente del Consejo Nacional Electoral, pues lo que vamos a ver fue lo que vimos la noche del 28 de julio. Asignando simplemente a dedo el ganador y sin que la oposición pueda demostrar, pueda reclamar y sin que ellos demuestren quién ganó o no. Aquí hay ciertamente, como tú dices, un aspecto absurdo, porque el grueso de la diáspora venezolana está en Colombia. Ahí hay más de 3 millones de venezolanos y todos sabemos que ni el gobierno de Colombia ni el gobierno de Venezuela, no ahora, sino nunca, ha podido controlar los 2.216 kilómetros de frontera común. La gente cruza de un lado al otro, de modo que eso no evita la movilización de personas o para salir o para ingresar. De modo que yo, sin descartar eso, yo creo que la razón principal es que ellos ven, me refiero al gobierno de Maduro, que la diáspora venezolana es un factor político en España, es un factor político en el sur de la Florida, el cuarto estado de la Unión Americana, un estado que es crucial electoralmente, es un factor político en Colombia, por supuesto, en Argentina. Yo sigo mucho las noticias de Brasil y por lo menos 2 veces a la semana en los programas estelares de la noche, Venezuela es un tema en el análisis político brasileño, cosa que no ocurre en otros países latinoamericanos, por cierto. De modo que la diáspora se ha convertido en un frente de lucha, en un frente de batalla, y no olvidemos, César, que al final del día, para bien o para mal, o para bien y para mal, la causa por la lucha del rescate de la democracia venezolana se ha internacionalizado. Y la diáspora venezolana se ha convertido en un factor fundamental, donde aquí se ha mezclado la emigración económica con una gran cantidad de políticos y de periodistas que se han tenido que ir del país en los últimos años por el ambiente de persecución. El modelo César es Cuba. Esto no es nuevo, esto ya lo hizo Fidel Castro. Es que nada de lo que ellos aplican es creación propia. Por eso yo creo, César, que hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en Cuba, que es la otra cara de la crisis venezolana y la que en este momento está ocurriendo una auténtica desbandada humana. La migración en estos momentos cubana seguramente está superando a la venezolana y son 2 crisis que corren de manera paralela y no por casualidad. Ya el expresidente Chávez lo había confesado en alguna ocasión, somos un mismo gobierno. Sí, bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy, pero en definitiva, si no tengo el pasaporte vigente, es básicamente culpa del gobierno, ¿no? Porque es el que me da el pasaporte, ¿no? Te está quitando la ciudadanía. Sí, señor. En la práctica es hecho. Así es. Es eso. Muchísimas gracias, Pedro, por atendernos en esta mañana. A ti, César, que estés bien. Gracias. Pedro Benítez, analista político, es historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, nos habló desde Caracas. Son las 9:42 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a México, que hoy estrena por primera vez en su historia el país emblemáticamente machista del continente, una mujer en la presidencia. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en
Conexión por Éxitos 107.1 FM. 9:46. Toma nota de este número, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en Estados Unidos. Está licenciada para ejercer la abogacía en temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Ella te va a ayudar en todo el proceso migratorio y va a responder todas tus preguntas. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Esa llamada sin costo extra va a repicar en la oficina de la doctora Burgos aquí en Miami. Si estás en Caracas, sencillamente 771-3040. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración venezolana. 305-468-0044. 305-468-0044. Bien, vamos ahora hasta Raleigh, en Carolina del Norte. Allí está la periodista de La Conexión USA, Corín Villalobos. Corín, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Es un placer saludarte. Corín, ¿cómo ha sido el paso de Helene por Carolina del Norte, particularmente en el caso de Asheville? Hay una profunda tristeza, un profundo duelo. Fue devastador el paso por Asheville, al punto de que es un pueblo pequeño que quedó arrasado casi en su totalidad. Está aislada debido a que la intercomunal que conecta Asheville con el resto del estado fue tapeada, fue derrumbada, y pues los suministros han tenido que llegar a esta zona a través de vuelos que se activaron desde Charlotte y Raleigh para poder socorrer a las personas. Desde el 26 de septiembre, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, ya había anunciado que sería preocupante las consecuencias o la devastación que dejaría Helene aquí, y pues declaró el estado de emergencia antecediéndose a esta tormenta. Y pues pocos días después, luego del paso, el presidente Biden autorizó la declaración federal de desastre mayor, sí, solicitada por el gobernador para que se activaran todos los sistemas de apoyo. Lamentablemente hoy se cuenta con 37 vidas perdidas, incontables pérdidas materiales y más de 600 desaparecidos. Hay un despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, y pues más todos los rescatistas de otras organizaciones que se han unido. Desde acá, desde nuestra redacción, hemos recibido información sobre apoyo de organizaciones que se han activado para poder recolectar insumos para, sobre todo, mamás que están en proceso de parto, César Miguel. Hay madres que están pariendo y no tienen cómo llegar a centros médicos, y se están activando especialistas con parteras para ir a asistirlas en donde estén ubicadas. Pero definitivamente ha sido una de las tragedias más difíciles y poderosas que ha vivido el estado. Ningún huracán ha dejado tanta devastación como Helene. Este es el primero en ese sentido. Y ya salió el curso. ¿Qué nos puedes decir del curso del huracán, Corín? Ya salió, se registraba, se anticipaba que entre jueves y viernes tocara tierras de las Carolinas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, y los vientos lograron una velocidad de 45 millas por hora. La acumulación de agua llegó a al menos 1 metro de altura, las inundaciones, pero la velocidad de los vientos logró pues arrasar con todo
ya está de paso. Sin embargo, y es lo triste y preocupante, se prevén otras tormentas tropicales que toquen Carolina del Norte en los próximos días. Corín, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Corín, Gracias, señor Miguel. Corín Villalobos nos reportó desde Raleigh, allí en Carolina del Norte. Pero aquí en el estado de Florida está Laura Bermúdez. Laura es reportera de Univisión y ha estado haciendo la cobertura de todo el arrase, todo el daño que nos ha dejado en la península el paso de Helene. Laura, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, César Miguel. Un placer estar con usted y con su audiencia esta mañana. Laura, creo que tienes la cámara como volteada o torcida. A ver si la puedes arreglar. ¿Ya? ¿Ahora sí? Muy bien, sí, ahora sí. A ver, ¿cómo? ¿Qué ya pasó? Ya Helene salió hace rato del estado, pero ¿en qué condiciones dejó a los habitantes de Florida, en toda la península? Bueno, en unas condiciones en las que las áreas, sobre todo las áreas cercanas a las playas, están todavía inundadas. Hay personas que pues han perdido todo, en especial esas personas que viven en casas prefabricadas o casas móviles. Al igual que, bueno, comerciantes que tienen sus negocios cerca de estas playas, también pues se han visto en un momento bastante difícil, porque, bueno, la marejada ciclónica fue, por lo menos en el condado Pinellas, hasta de 8 pies de altura, y pues esto ha hecho que toda esa área se inunde. Incluso nosotros estuvimos todos estos días en el huracán y tras el paso de y pudimos ver, bueno, cómo hay familias que perdieron sus cocinas, sus carros. Hay carros que quedaron incluso atascados luego en arenas, por ejemplo, en la playa de St. Pete y en las áreas cercanas. Y pues ya incluso previo a la llegada de este huracán Helene ya comenzaban las inundaciones. Muchas personas también de la tercera edad quedaron atascadas durante esta tormenta y tuvieron que esperar ya pasada pues la tormenta para recibir esa ayuda. Así que en este momento la condición todavía es difícil para muchas de estas personas. La buena noticia es que las autoridades continúan trabajando con ellos para poder prestarle pues la ayuda necesaria que ellos requieren en este momento. Laura, ¿hay un estimado de costos de los estragos? No hay un estimado en este momento exacto. Incluso ayer en la tarde yo tuve la oportunidad de hablar con un portavoz de la policía de St. Petersburg y precisamente le preguntaba si tenían pues incluso algún estimado de cuántas personas se han visto afectadas en este momento. Ellos actualmente no lo tienen. Lo que sí nos aseguran es que, bueno, continúan trabajando con ellos y ya, por ejemplo, FEMA está también desplegado, no solamente aquí en Florida, sino en los otros 4 estados también afectados, para pues empezar a ayudar a estas personas. Y creo que algo importante en este punto es que muchas personas pues cuando suceden este tipo de cosas y evidentemente pierden sus pertenencias, comienzan a este proceso de reparación de sus casas y de recuperarlo, ¿no? Y ellos están haciendo una alerta a la comunidad, porque es en este momento también cuando pues los contratistas o personas que se hacen pasar por contratistas prestan ese servicio, le ofrecen su servicio, mejor dicho, y los estafan. Entonces eso es uno de los puntos importantes que bueno, que en este momento estas personas deben tomar en cuenta. Y también FEMA ha dicho que si usted tiene un seguro de casa, es importante que haga el reclamo antes de llenar esa planilla con ellos, porque es la única forma que ellos tienen de poder ayudar a estas personas con dinero, con fondo federal, que no sea pagado por el seguro, porque lo que cubra el seguro de su casa no se lo va a poder cubrir FEMA. Ya. ¿Cuáles son las principales ciudades afectadas? Porque afortunadamente entró por la mitad de la península, de manera tal de que el sur de Florida, no, excepto las lluvias, no tuvo problema. Pero, ¿cuáles son las principales ciudades que terminaron afectadas, Laura? Bueno, vimos Tallahassee bastante afectada, Fort Myers, vimos también en el área de Pinellas, Clearwater, St. Petersburg, Newport Richey. Esas fueron las ciudades más afectadas en este momento, sí. Laura, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, un placer acompañarlos.
Laura Bermúdez desde Orlando. Son las 9:57. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El debate de hoy es el primero para CBS News desde junio de 2019 y una prueba importante para la presentadora de Face the Nation, Margaret Brennan, quien estará frente a la audiencia más grande de su carrera televisiva. Su copresentadora es la presentadora de Evening News, Norah O'Donnell. Ella dejará su cargo después de las elecciones, lo que dejará a Brennan como la periodista de más alto perfil en el aire en la cadena allá en Washington. La inusual dinámica de los anfitriones es emblemática del limbo de meses de CBS a medida que finaliza la adquisición de la empresa matriz Paramount Global por parte de Skydance. Continúan circulando informes de que el jefe de Skydance, David Ellison, podría nombrar al ex jefe de NBC Universal, Jeff Shell, como presidente de la entidad combinada. Bien, más allá de ese limbo gerencial en el que se encuentra CBS y CBS News en particular, está la verdadera trascendencia, la verdadera relevancia que tiene el debate para el día de hoy. En un contexto tan cerrado electoralmente hablando, donde las diferencias son mínimas, pues se estima que el debate de los vicepresidentes, que por lo general nunca tienen mayor trascendencia, pase a ser en esta oportunidad crucial. Así que veremos qué ocurre esta noche. El reloj indica 9:58. Hemos tenido algún problema de última hora conectando con México, pero lo vamos a hacer luego del foro, porque en México está hoy la noticia. El Universal en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a consolidar la izquierda. El Excelsior, Sheinbaum hace historia. La Jornada, me voy con la conciencia tranquila, dice el señor López Obrador. En Reforma, inicia Claudia entre desafíos. El Diario de Yucatán, en Mérida, inicio con tinte político. Son algunos de los titulares que nos trae la principal prensa mexicana. En El Economista, en el sexenio de AMLO, el gasto creció 20.2% más que en todo el periodo de Peña Nieto. Y el diario El Financiero titula en esta mañana, comienza una nueva era. Hoy la señora Sheinbaum presenta su plan de 100 compromisos para lo que ella ha dado en llamar el segundo piso de la transformación. Son las 10 en punto de la mañana. Ya vamos a regresar con nuestro foro del día de hoy, que se lo vamos a dedicar a perfección versus eficiencia. ¿Por qué se dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Ya lo vamos a averiguar. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo este detalle. El perfeccionismo como tendencia a querer conseguir obtener el mejor resultado posible no tiene por qué ser perjudicial en sí mismo. El problema surge cuando ese perfeccionismo autoimpuesto propicia que la persona traspase la delgada línea entre lo que consistiría realizar sus tareas eficientemente, con pasión y esmero, y lo que se convertiría en una obsesión por lograr metas sumamente elevadas, incluso inalcanzables en determinados casos. Ese es nuestro tema para el foro de hoy, perfección versus eficiencia. En Vancouver está el Oleni Coronel. Oleni, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel, encantada de estar aquí en tu programa. Y gracias por el madrugonazo ya que estás en Vancouver. Sí, al otro Son lado. las 7. Y lejos de Vancouver, al otro lado, ya en plena tarde, en Madrid está la psicóloga Diana Jiménez. Diana, muy buenos días, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo, un placer. Uno conoce ese viejo dicho que afirma
lo perfecto es enemigo de lo bueno. Quizá eso nos pueda dar una pista para entrar en esto de perfección versus eficiencia. ¿Por qué buscamos la perfección y no necesariamente eso puede ser bueno? Comenzamos con Oleni, allá en Vancouver. Gracias, César. Bien. Bueno, yo trabajo desde un modelo que se llama Sistemas de Familia Interna, que propone que todos tenemos una serie de partes que conforman nuestra personalidad. Entonces, desde ese modelo podemos ver el perfeccionismo como una parte de nuestra personalidad que está trabajando por nosotros y se hace extrema como cualquier otra parte cuando en nuestra historia hemos asociado cometer errores con algo que para nuestro sistema nervioso resulta peligroso. Por ejemplo, si de niños cometer errores nos trae castigo o nos trae separación o trae que nuestros adultos se pongan nerviosos o sientan vergüenza, en ese momento nuestra parte perfeccionista se hace extrema e intenta que nunca cometamos errores para protegernos de lo que interpretamos como niños como un peligro. Y bueno, y las partes que se hacen extremas en cualquier momento de nuestra vida siguen funcionando de ese modo hasta que aprendemos a trabajar con ellas. Entonces eso sería, desde ese punto de vista, el perfeccionismo. Es una parte que está tratando de ayudarnos a hacer todo bien porque entiende que es así como vamos a estar seguros. ¿Y dónde está el problema entonces con algo que está todo bien? El problema que cuando necesitamos que esté todo bien es que pues hay dos problemas. Uno es que negamos la experiencia natural humana del error y sufrimos mucho cuando cometemos errores y tampoco podemos aprender de nuestros errores si no los podemos aceptar con algo de naturalidad. Y el otro problema es que el perfeccionismo también opera desde el miedo. Y operar desde el miedo es muy costoso. Nos genera mucho sufrimiento. Ya, es la opinión de Oleni Coronel. Me gustaría oír tu opinión, Diana, por favor, allá en Madrid. Pues fíjate, en España tenemos un dicho similar al que comentabas, César, y es mejor hecho que perfecto, porque efectivamente hay una cosa que es tender a la excelencia y es cuando quiero que las cosas mejoren, y el problema es cuando quiero que las cosas sean perfectas, es como llegar a ese tope que es un poquito inalcanzable, como dice Oleni, y que tiene que ver con la búsqueda de pertenencia y de contribución en la vida. Entonces, cuando las personas se sitúan en el lado de la perfección, tienen mucho sufrimiento detrás. A ver, yo trato de lograr lo mejor posible en lo que yo haga, ¿verdad? Sea un producto, sea una acción, sea lograr una idea. Pero me cuesta llegar a estar satisfecho con lo que estoy haciendo. ¿Es allí donde está el problema? Pregunto. Claro, sí, Diana, por favor. Sí, no, podría ser, esto lo comentaba Oleni, podría ser que en algún momento de tu más tierna infancia tú entendiste que tu manera de pertenecer a tu familia de origen en este mundo era hacer más de lo que podías. Lo que tenemos que diferenciar es que hay personas que tienden a querer mejorar, y esto está dentro de lo normal, por eso decía esa excelencia, esa competencia con uno mismo, de quiero hacer las cosas mejor, y otra es cuando me voy al extremo y o las cosas están perfectas o no las hago. Y entonces detrás lo que puede llevarnos es a la evasión. Personas que no toman acción porque tienen miedo a equivocarse. Entonces prefiero quedarme replegado. En tu caso, como comentas, no es así, porque estás buscando hacer las cosas bien, mejorar, aportar a los demás, pero cuando lo llevamos al extremo, sí que nos damos cuenta que hay mucho sufrimiento, como decía, y que puede ocurrir incluso el caso contrario, personas que no toman acción y que parece que no les importa arriesgar o hacer cosas nuevas, y es por ese miedo al rechazo o a no hacer las cosas bien. No sé si contesta a la pregunta. No solo contesta, sino que me deja más angustias, me deja más interrogantes. Oleni, ¿cómo hemos de trabajar esa línea tan delgada entre darnos por satisfechos o quedar siempre ansiosos por mejorar? Yo creo que una cosa que podemos hacer es ampliar la mirada porque si tenemos la mirada puesta en los resultados, pues podemos estar satisfechos o insatisfechos. El resultado es como dicotómico, está bien o está mal. Si ampliamos la mirada al proceso,
al proceso previo, a la persona que generó esos resultados, tenemos acceso a otros aspectos de nuestra personalidad. Fíjate, por ejemplo, cómo es la educación. Un niño pasa 20 minutos, una hora trabajando en un proyecto en su escuela. Y al final, toda la respuesta que recibe del ambiente suele ser, está bien o está mal. Si pudiésemos ampliar eso, esa mirada y preguntarnos o preguntarle a ese niño cómo estuviste, cómo te sentiste mientras lo estabas haciendo, qué otras ideas se te ocurrieron, de qué otra manera lo hubieses hecho, aparece la persona que es ese niño, él tiene acceso a su propia creatividad, al pensamiento más creativo, a poder tener también un pensamiento crítico. Pero por lo general, sobre todo el sistema educativo, enfoca la mirada solo en el resultado. Entonces, cómo pasar del perfeccionismo a ser eficientes de otra manera que genere menos sufrimiento sería también tomando en cuenta la persona que somos, todo el proceso que nos lleva a tener un resultado. Y yo creo que también conectarnos con nuestro propósito, con nuestros valores, hacernos preguntas acerca de qué es importante para mí, nos ayuda también a poder estar motivados desde un lugar que no es tan dependiente de los resultados y que la gasolina no es el miedo, sino el entusiasmo. ¿Me explico? Muy bien. Eso del tipo de gasolina que voy a necesitar para encender y avanzar, quedé pendiente con eso que comentó Diana. Hay gente que de repente, en un contexto que se le puede enmarañar, se abstiene de actuar, digamos, procrastina las cosas, ¿verdad? No hago esto ni lo otro. ¿Qué pasa con esas personas, Diana? Claro, son personas que se reprimen y no sacan a la luz toda su capacidad. Entonces es como, para hacerlo mal, prefiero no intentarlo. Y esto tiene mucho que ver con esos niños que están buscando la aprobación constante. Mamá, ¿te gusta? Mamá, lo he hecho bien. Y me encanta lo que estaba diciendo Lenny, porque efectivamente tenemos mucho que aprender de la infancia. La infancia, si nos fijamos, los niños aprenden, disfrutan del proceso, mientras que los adultos nos enfocamos en los resultados. No hay más que ver a un niño en un supermercado que la madre le dice, vamos a comprar pan, y el niño va disfrutando de ver un bote, de ver una cosa, de repente se encuentra una piedra, y la madre va apurada o el padre diciendo, no, venga, que hay que llegar a casa cuanto antes porque necesitamos el pan para la cena. El niño no, el niño está disfrutando de estar en el camino y aprendiendo cosas. Y a veces los adultos, y por este ritmo de vida que llevamos, nos enfocamos en los resultados, y hay personas que se enfocan en un resultado dentro de lo que decíamos que es lo normal, y hay otros que caerían en lo patológico, que tiene que estar perfecto, porque si no, no voy a estar a la altura de las exigencias, que normalmente son autoexigencias. Y eso lleva a decir, bueno, pues no voy a tomar acción. Entonces, en mi fantasía, yo fantaseo con que soy bueno en algo y prefiero no intentarlo para no defraudarme ni defraudar a los demás. Y si no soy bueno en nada, porque por ese paso puedo llegar al otro extremo, ¿no? No hay nadie que no sea bueno en nada. Pero no sé, pero habrá alguien que se siente muy, muy devaluado, minusvaluado, que diga... Sí. Sí, porque los seres humanos, desde que nacemos, buscamos un lugar en este mundo y queremos pertenecer y contribuir. ¿Quién soy yo? ¿Quién son los demás? ¿Qué puedo yo aportar al mundo? Entonces, según las respuestas que uno se dé, así va por la vida. Entonces, si de pequeñito yo entendí en mi familia, imagínate que eres el segundo de una familia de 5, quizá entendiste que no eras visto y que para que se te viera pues tenías que llamar la atención siendo el mejor subiendo y bajando escaleras, liando la parda con tus hermanos o ser aplicado en los estudios. Ya. ¿Cómo? Hay uno. Sí, interesantísimo. Lenny, ¿cómo hago para manejar esto en mi vida adulta? Porque cada vez que hablo con un psicólogo o una psicóloga, termino entendiendo que todo esto comenzó cuando yo era muy pequeñito, cuando yo era prácticamente inocente y ahora soy el culpable, ya en la vida adulta. ¿Cómo logro corregir ese tipo de detalles, Lenny? ¿Qué sugerirías? Bueno, justamente saliéndonos de la idea de que, porque las respuestas están en nosotros mismos y en nuestra historia, eso nos hace culpables. Tratar de traer un poco más de compasión. Si vemos que nuestra parte perfeccionista está un poco desajustada, está trabajando de una forma extrema y nos hace sufrir,
lo primero que podemos hacer, y que quizás no es tan del sentido común, es tener compasión por esa parte. A entender que esa parte está trabajando por nosotros, haciendo lo mejor que puede, con los recursos que teníamos cuando esa parte se formó. ¿Se entiende? Sí, Como esa parte se formó en perfectamente. nuestra infancia y en nuestra infancia teníamos unas creencias y desde esas creencias sigue operando, que si no lo hago perfecto no pertenezco, como decía Diana. Entonces, si traemos compasión a esa parte y podemos agradecerle su trabajo y empezamos a entrar en una relación con ella, tenemos la posibilidad como de invertir esa relación y en vez de que la parte esté todo el tiempo en control tratando de cuidarnos, podemos empezar a cuidar de ella, haciéndole saber que no pasa nada cuando cometemos errores, haciéndole saber que seguimos en conexión con otras personas, haciéndole saber además que en nuestra personalidad tenemos otros aspectos, además del perfeccionismo, que también se merecen un espacio y estar presentes para nosotros. Cuando comenté yo antes era inocente y ahora soy culpable, vi, Diana, que negaste con la cabeza. Dime por qué. Claro, porque fíjate que los psicólogos lo que queremos es ayudar y aliviar el dolor. Entonces, al comentar, ay, ahora me siento culpable, dije, algo hice mal o me debí expresar mal porque nada va más lejos de la intención. Como estábamos comentando, sí, se forma en la infancia, se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y, por supuesto, llega un momento en que podemos darnos cuenta, como decía Oleni, de cómo podemos balancear esa búsqueda de perfección con esa manera de pertenecer sin tanta exigencia. Entonces, claro, hay mucho que se puede hacer y, sobre todo, esa autocompasión, ese autocuidado, y empezar a darnos cuenta que el precio que estamos pagando por esa perfección es mucho más grande que la ganancia. Y lo bueno es que tenemos la oportunidad de hacer esos cambios. No es una sentencia de muerte, esto es importante, ¿no? Y gracias a que hay personas perfeccionistas, hay cosas que salen muy bien. Entonces también agradecer esa parte de busco la perfección, pero ahora me está generando sufrimiento. Uy, pues voy a bajar un poquito de ese carro y voy a robarle un poquito a ese hermano mío o a ese amigo mío que es más, fluye más con la vida. Pues venga, voy a probar yo ahí qué pasa. Sí. ¿No? Empezar a balancearlo. Me viene, escuchándolas, me viene una cita del gran escritor mexicano Alfonso Reyes, citado a su vez por Jorge Luis Borges. Claro, esto está en el plano del artista, del escritor. Reyes era un gran ensayista. Y la cita de Reyes decía don Alfonso Reyes, los libros hay que publicarlos, porque si no, nunca se terminan de escribir. Claro, estamos hablando del escritor, del poeta, que cada vez que vuelve sobre su texto le encuentra un detalle que quiere corregirlo, y de allí que le dijese el maestro Reyes, no, publíquelo, porque si no, no lo va a terminar nunca. Yendo a un terreno más del común, no la excelsitud que procura el artista, el poeta. ¿Cuándo he de decir ya, está listo? Oleni. Yo, lo que se me viene a la mente es que si podemos tener conexión con qué quiere salir de mí, qué dones quieren salir de mí al mundo, podríamos darnos por satisfechos cuando sentimos que lo que sea que estamos creando se parece lo suficientemente a nosotros, tiene suficiente de ese mensaje. Y no estar tan atentos a la forma de eso que estamos creando, porque ahí es donde siempre vamos a encontrar, aquí podría estar un poquito mejor, aquí podría estar más perfecto, y simplemente como tener más acceso a poder sentir cuando esto se parece a mí lo suficiente y cuando esto transmite el mensaje en suficiente medida. El tiempo se nos vino encima, así que entonces, Diana, te dejo la palabra para que nos brindes una conclusión, por favor. Bueno, pues por un lado, retomando las palabras de antes, decir que a veces uno sale de la perfección cuando hay urgencia, cuando algo es urgente hay que hacerlo, sea como sea, y por otro lado cuando nos olvidamos del yo, del ego, y decir no lo hago por mí sino por los demás, que es un poco lo que le lleva al escritor a sacar un libro. ¿Esto que he escrito puede ayudar a otros? Pues adelante. Y como se suele decir también, construir el avión mientras se conduce. Es un poquito lo que nos puede. Muy bien, quiero agradecerles a las dos por la generosidad, por habernos acompañado en el programa de hoy.
Oleni en el extremo oeste del planeta, con muchas horas de atraso, así que está madrugando prácticamente allá en Vancouver. Muchas gracias, Oleni. Gracias a ti. Oleni Coronel, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y al otro lado del océano, con muchas horas de ventaja, en la ciudad de Madrid, Diana Jiménez, también psicóloga y psicoterapeuta. Muchas gracias, Diana. Gracias a ambos. Gracias a las dos. 10:21 de la mañana. Con relación a Angelín, me ha escrito Alba Medina. Alba tiene 23 años, está en Tampa, Florida. Estuvo trabajando luego del huracán Angelín y dice: la devastación en las playas de San Petersburgo, Clearwater, Tarpon Spring, Newport Richie es total. La devastación es total. Hay muchísimos daños, dice ella. Y me llega una información de última hora, esto es delicadísimo, está actualizado hace apenas un minuto en la página del Washington Post. Irán está preparando un inminente ataque misilístico contra Israel, según han revelado funcionarios de la Casa Blanca. Estados Unidos está apoyando de manera activa a Israel en sus planes de preparación para cualquier eventualidad, dijo un vocero en condición de anonimato, dado que esto es un tema sumamente sensible. Se trata de un ataque militar directo desde Irán contra Israel que podría llevar severas, graves consecuencias para Irán. La advertencia del ataque vino luego de que funcionarios israelíes dijeran que las tropas israelíes ya han cruzado todas las fronteras al sur del Líbano, aniquilando, destruyendo los bastiones de Hezbollah en la región. Por supuesto, trataremos de ahondar en esta información en lo que resta de programa. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM aquí en Miami. El detalle es que ella no tenía el Mercedes-Benz, ella lo que tenía era un automóvil Porsche. Bien, vamos ahora aquí en Doral, donde estamos, a conversar con Irina Vilariño. Irina Vilariño es una de los 3 candidatos que están registrados para el asiento del puesto número 3 que está vacante en el Consejo Municipal de Doral. Esta es una ciudad profundamente hispana y los 3 aspirantes, por lo tanto, son hispanas. Irina es oriunda de Cuba. Irina, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Tienes que activar estás en mute, Irina, no te escucho. A ver ahora. Ahora. Tienes ahí un microfonito donde está el mute. Es lo que debo escuchar ahora. Ahora sí. Ahora sí, Perdón. perfecto. No. ¿Cómo estás, Irina? Muchas gracias Pero por más atender. bien, muchísimas gracias, un placer. Irina, estás al frente de Las Vegas Cuban Cuisine, que es una empresa familiar que ha crecido de manera considerable. ¿Cómo fue la experiencia, el esfuerzo para llegar allí? Bueno, ha sido una experiencia en común con mis hermanas y mis padres que siguen al tanto de nuestro negocio. Fue una experiencia maravillosa porque luego el camino es más más satisfactorio que la llegada, ¿no? Esa lucha de querer salir adelante en este país, de reconstruirnos, de recuperar lo perdido, te llena de orgullo y te da mucha energía, mucho deseo de seguir adelante a pesar de las dificultades, porque usted sabe que es un negocio muy complicado, muy sensible y con un alto índice de fracaso. Entonces, han sido 40 años, 4 décadas desde que comenzamos, y ha sido un esfuerzo en común y un esfuerzo a diario,
un sacrificio y una constancia. Pero no te llamé para hablar de la cocina cubana, sino de la situación política y social en Doral. He leído una declaración tuya. Querían ponerme obstáculos para que no me postulara al Consejo de Doral. ¿Quiénes te querían poner obstáculos y por qué? Bueno, la evidencia mostró a través del descubrimiento en el caso contra mi residencia, contra mi postulación, y es lamentable porque no quisiera seguir hablando de esto, porque yo creo que en la vida luego es importante virar la página y enfocarse en el camino y no en los obstáculos. Lo hecho está hecho y hay que virar la página y decir, bueno, que juzgue Dios y que Dios se encargue de esta situación y yo voy a seguir en mi camino. Pero indiscutiblemente, dado las circunstancias, la alcaldesa, su esposo y su consultor utilizaron un operativo político para demandarme para que yo no pudiese estar en la boleta este noviembre. Pero estás en la boleta de noviembre. ¿Y qué le estás ofreciendo? Meritoriamente estás en la boleta, lograste imponer tu causa, ¿y qué le estás ofreciendo a los residentes de la ciudad de Doral? Bueno, le ofrezco transparencia, le ofrezco el deseo de servir en beneficio a nuestros residentes partiendo de servidora pública, porque yo no soy política. He querido una vez anteriormente participar en la política por el tema del socialismo en este país, y todo el mundo dice el socialismo, socialismo. Bueno, entre más grande es el gobierno, más programas sociales, indiscutiblemente nos estamos convirtiendo en un país socialista, de una forma u otra. El adoctrinamiento de nuestros hijos, todos los fondos que están regalando para todo tipo de obras sociales, esos son formas y programas socialistas. Entonces eso es muy preocupante para mí porque, como usted bien dijo, yo vine a este país con 4 años huyendo de un gobierno que se entrometía en todos los aspectos de nuestra vida. Y la grandeza de este país es que antiguamente no teníamos un gobierno tan burocrático como el que tenemos ahora. Y uno dice, no, que el gobierno federal, pero se está viendo en todas las ramas de nuestro gobierno, a nivel local, estatal y federal. Entonces yo tengo una hija de 13 años, la verdad que me han ofrecido otras oportunidades para postularme porque he creado un nombre para mí por ser activista de cierta forma en estos temas políticos y con respecto a la causa de la libertad de Cuba a través de los años. Pero no me interesa irme del Doral porque tengo una hija de 13 años a la cual tengo mi responsabilidad y es mi prioridad, pero pensé que era una buena oportunidad para participar en el gobierno local y regresar a mucho de lo que este país nos ha dado a nosotros, y por eso es mi interés de participar en la política local en este momento. ¿Y qué es lo que ofrezco? Bueno, ofrezco trabajo incansable, dedicación, transparencias, accesibilidad a los ciudadanos, no a los intereses especiales que tienen cabilderos y abogados que tienen tentáculos en el gobierno. Yo voy a abogar por las personas que no tienen voces y que luego no saben a quién acudir para un permiso y para resolver los problemas que nos afectan a nosotros a diario. Irina, hablemos de la seguridad aquí en Doral. ¿Qué planteas al respecto? Bueno, planteo valorizar más el trabajo de la policía, priorizar los policías que llevan años aquí en el Doral y que no se le ha dado mejoría en sus posiciones, que han traído personas de afuera, que luego son buenos, pero que realmente, ¿por qué vamos a darle oportunidades a personas de afuera cuando tenemos policías capaces y dedicados aquí, que se han criado en la ciudad del Doral y que han hecho su carrera aquí? En los 2 últimos años se han ido más de 40 policías, porque la moral en términos general está un poco baja. Los policías no tienen los recursos, muchos de ellos están trabajando con un solo uniforme. Los carros le ponen el wrapping por afuera, pero el carro como tal no está bien. Entonces hay que subir un poco la moral de la policía, retener los policías que estamos entrenando aquí en el Doral, que invertimos en ello y luego se van para otras ciudades porque no están siendo compensados de la manera adecuada. Irina, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Te deseamos, pues, por supuesto, mucho éxito en la campaña.
Muchísimas gracias, siempre un placer. Irina Vilariño, 48 años, empresaria, formó parte del éxodo de Mariel cuando llegó acá con sus padres y sus hermanas y está al frente de Las Vegas Cuban Cuisine. Es aspirante a el asiento número 3 en el Consejo Municipal de Doral. El reloj indica en este momento las 10:35 de la mañana. Vamos ahora a Ciudad de México, donde está José Sánchez Macías. Pepe Macías. Pepe, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Estás en mute, Pepe. Tienes que quitar el mute. Ajá, muy bien. Buenos días, Pepe. César, buen día. Buen y frío otoño por acá en la Ciudad de México. Pues nada, no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no llegue. El día de hoy, cerca de las 11 de la mañana, Claudia Sheinbaum Pardo toma ya protesta como presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos, aunque ya hubo un cambio a la medianoche de poder, es una entrega de estafeta aquí en nuestro país. Pues bueno, comienza esta era, querido César, una era en la que pues es un seguimiento a un régimen instaurado por Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum llega a un gobierno como la primera mujer que gobernará este país en más de 500, 600 años, pero llega bajo muchos nubarrones, por así decirlo. Un país que entregan con más de 199,000 muertos en 6 años, César, 199,000 mexicanos asesinados. Peor que la guerra que Ucrania, peor que la guerra que quieras decirme en estos momentos. Un país además endeudado, con casi el doble de la deuda que nos entrega el presidente López Obrador, porque pues no hay país que aguante tantos programas sociales sin la necesidad de endeudar. Pero además también un país, César, de alguna u otra manera aislado. Estamos peleados aquí adentro en México, entre los chairos y los fifís, como los ha llamado el presidente López Obrador, pero también hay un México, César, un México... ¿Quiénes son los chairos y los fifís? Bueno, los chairos son los que siguen a Andrés Manuel López Obrador, así se han autodenominado, y los fifís son, digamos, los conservadores, una especie, un término para decir como que la gente que tiene dinero es muy fifí, muy acá, muy que no toca la tierra, ¿no? Yeah. Y bueno, pues además, querido César, un país que se está aislando, un país en el cual a la toma de protesta de su presidenta, de su primera presidenta, no asistirán potencias. No llega el presidente de Estados Unidos, manda a su esposa Jill Biden, no llega el primer ministro de Canadá, que son nuestros principales socios comerciales. De Europa no viene el rey de España, no viene una representación española, nuestro principal socio europeo, y solamente viene un puñado de presidentes, digamos, no potencias. Viene el dictador Díaz-Canel de Cuba, viene, ¿qué te digo? Viene el señor Daniel Ortega de Nicaragua, o sea, viene una cantidad de personajes, fíjate, nada más como cifra, se lanzaron 200 invitaciones a diversos representantes a nivel internacional. ¿Sabes cuántos vienen, César? 16. Solo vienen 16 personajes internacionales a nuestro país. Pepe, pero mucho de eso es culpa, no sé si de la señora Sheinbaum o del señor López Obrador, pero, por ejemplo, el incordio con España viene por la carta que no respondieron. Luego en España todos se han burlado, mofado de la señora Sheinbaum porque pensó que la ciudad de Tlatelolco se fundó en el siglo XIX y por favor. Sí, enviaron una carta diciendo, imagínense, que Tenochtitlán, Tenochtitlán, que es nuestro antepasado, se había fundado hace 200 años, cuando pues eso no es nada cercano a la realidad. El tema aquí es, querido César, es que lo que hizo Claudia Sheinbaum en el periodo de transición fue secundar todas las acciones de Andrés Manuel López Obrador que cometió en un mes, César. En un mes aprobó 3 reformas, que entre ellas la reforma judicial que va a ser... No conocemos todavía, aquí hemos platicado, pero no conocemos todas las repercusiones que va a tener al respecto para nuestro país, pero fue secundando y fue prácticamente haciendo lo mismo que el presidente López Obrador. Todo el mundo esperábamos que por lo menos hubiera una señal de diferencia en el gobierno, pero no, prácticamente abrazó y agarró de la mano a López Obrador en todas sus decisiones. Y así es como llegan hoy, César, afuera del Congreso, donde va en un par de horas va a tomar vía protesta Claudia Sheinbaum. Hay protestas de trabajadores del Poder Judicial, de diferentes trabajadores. Además, bueno, pues están otras protestas en redes sociales. Está la esperanza, a ver, te lo tengo que
que decir, hay una esperanza de un México nuevo, como todos los días, como todas las nuevas esperanzas y los nuevos comienzos, la hay. Yo mismo la tengo de que en algún momento Claudia Sheinbaum entienda que lo que ha dejado de legado el presidente López Obrador está trayendo consecuencias negativas para el país y para los mexicanos, y en ese momento ella, bueno, pues decida tomar un propio camino. Yo lo espero así, yo lo deseo así, porque además es la primera mujer que va a gobernar este país, César, y esperamos que sea una forma diferente. Hemos sido gobernados este país por 400 años por hombres, desde los aztecas hasta hoy, los presidentes actuales, y bueno, pues siempre han sido un verdadero fiasco. Hoy pero la pregunta que nos hacemos desde fuera, y quizás sea la que se estén haciendo ustedes allá, es ¿qué tanta independencia de acción y de criterio podrá tener la señora Sheinbaum frente a su predecesor? Porque el señor López Obrador no es que se va a Suiza a tomar distancia, ¿no? Quedará allí haciendo política tras bastidores. Porque además, querido César, él había prometido, él es de un estado llamado Tabasco aquí en México, que está al sur del país. Él había prometido que se iba a regresar a su rancho que se llama La Chingada, así él mismo le puso. No puede ser. Él mismo decía, me voy a ir a La Chingada, que es su rancho. Al final, en los últimos días, pues que siempre no, decidió quedarse en la Ciudad de México, está aquí en la Ciudad de México, pero además ha colocado una serie de diques políticos. César, por ejemplo, de los 25 personajes de su gabinete, 16 vienen del gobierno de López Obrador, los heredó, los dejó entrar Claudia Sheinbaum. Tiene una serie de diques políticos Claudia Sheinbaum que pareciera y que todo apunta a que la independencia no va a existir, que va a haber vigilantes, ojos, oídos y boca de López Obrador en diversos momentos del gobierno de Sheinbaum que pareciera que no le van a dar chance de ser esta independencia. Por eso yo digo que ojalá que en algún momento ella decida, ya con la banda presidencial, con el poder en ciernes, pues de tomar decisiones y alejarse o despegarse un poco de López Obrador, porque hasta hoy, y a como hemos visto y como ha llegado el análisis, todo el mundo lo que vemos es una cercanía, pues vaya la redundancia, muy, muy cercana a López Obrador, que podría traer consecuencias negativas. Comenzaste, Pepe, hablando del increíble, imperdonable número de mexicanos muertos en la guerra del narco, guerra que evidenció el fracaso de esa política absurda de los abrazos, no balazos. ¿Ella seguirá con la misma tónica? Ella seguirá exactamente con la misma tónica, repetirá esta misma tónica, pero además, querido César, es un librito que ya hemos visto en otros países. Por ejemplo, esto lo que estamos viendo es lo que vimos en Brasil, cuando Lula da Silva deja a Dilma Rousseff, a su hija política, y después viene todo, pero además le hace una serie de reformas, y todo lo deja exactamente igual, y luego vimos lo que pasó con Dilma Rousseff y con Lula da Silva. A lo que te quiero llegar es que estos países, y lo que estamos haciendo hoy en México, es el librito que ya han hecho en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, en países como estos, donde han acogido a la izquierda, una izquierda mal entendida, y ha provocado estos movimientos. Ella va a seguir exactamente con lo mismo. No ha dicho abrazos y no balazos, pero sí ha dejado muy claro que la estrategia va a ir en ton y en son a lo que heredó el presidente López Obrador, porque para ellos, pues a pesar de las cifras de los 199,000 asesinatos, para ellos hay un punto de inflexión, y así le llaman, y para ellos la estrategia está funcionando. Para ellos es lo que nos dicen. Bueno, veremos qué ocurre. Pues sí, veremos, dijo el ciego, querido César, y ojalá de verdad con la esperanza hacia enfrente, y ojalá de verdad para nuestro país, para el bien de México y para el bien de nosotros los mexicanos y de todos los hermanos que también vienen aquí, porque hay muchos migrantes que están viviendo por acá, querido César. Así es. Pepe Macías, José Sánchez Macías desde Ciudad de México. Gracias, Pepe. @ soy Pepe Macías, ahí me pueden seguir y debatimos. Te mando un abrazo, querido César, y gracias a ti y a tu gran producción. Buena tarde, saludos. Buena tarde. 10:43, una pequeña pausa y al regreso conversamos con Alberto Barrera Tisca. Son las 10:45 de la mañana. Esta noche a las 8, de lunes a viernes, en vivo, La Última, con Carla Angola por TVV Network. Y luego, al terminar Carla, a las 9 de la noche, con Gladys Rodríguez, va a conversar ella sobre los posibles escenarios políticos para Venezuela. Y tendremos, pues, ella va a hablar también de, está por cumplirse un año del ataque terrorista de Hamás contra Israel, qué se puede esperar, y también va a hablar
de la señora Claudia Sheinbaum, quien hoy toma posesión como la primera presidenta de México. Eso será a las 9 de la noche con Gladys Rodríguez por TVV Network. Se dio en Canarias el 6º Festival Hispanoamericano de Escritores, del 23 al 28 de septiembre, y el país invitado de manera especial este año fue Venezuela. Eso hizo que se diera una presencia importante de escritores y poetas venezolanos: José Balsa, Igor Barreto, Rodrigo Blanco Calderón, Rafael Cadenas estuvo online, Silda Cordoliani, Antonio López Ortega, Juan Carlos Méndez Guedes, Yolanda Pantin, Karina Sainz Borgo, Michelle Roche Rodríguez, Blanca Estreponi, Carmen Verdi Arocha, Ana Teresa Torres, Doménico Chiappe, Gustavo Guerrero, espero que no se me quede nadie por fuera, Carlos Sandoval y Alberto Barrera Tisca, quien es nuestro invitado en la mañana de hoy, ya no en las Canarias, pero sí en Madrid. Querido Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Encantado de hablar siempre contigo, César. Y buenas tardes por aquí, buenos días por allá. ¿Cómo estuvo el Festival Hispanoamericano de Escritores en las Canarias dedicado a Venezuela? Pues fíjate que muy bien, y en varios sentidos. Primero porque hubo una cantidad de escritores, como bien acabas de decir, que estamos en distintas partes del mundo, muchos en España, por supuesto, pero también en México, en Argentina y en Venezuela. Viajaron varios de Venezuela y pudimos encontrarnos. Yo creo que no se había dado un encuentro físico, ¿no?, entre escritores venezolanos desde hace mucho tiempo. Y segundo, bueno, también es importante que el tema fuera Venezuela, digamos, ¿no? Reflexionar, hablar sobre lo que está pasando, sobre lo que se está escribiendo, sobre cómo nos estamos leyendo o no. Creo que fue muy, muy importante. Aparte, se le hizo un homenaje a José Balsa, ¿no? Uh-huh. Y como bien dices, Rafael Cadena participó también en la inauguración con un mensaje online desde Caracas. Muy bien, se me saltó Juan Carlos Chirino. Es cierto, Juan Carlos Chirino también estaba y quizás Lena Yau también. Lena, ¿verdad? Es bueno estar pendiente porque los escritores tienen unos egos difíciles a veces. Sí. Todos nosotros, entonces sí, creo que está Silda Cordoliani, sí. Sí, Silda la mencioné, a Silda la mencioné. Sí, claro, sí, perfecto. Bien. Francisco Pérez, Francisco Javier Pérez, el catedrático, también estuvo. Uh-huh. ¿No? María Beatriz Medina. Exacto, y a Adalbert Salas, por cierto, que es un gran poeta venezolano que vive en México, joven, también estuvo. Muy bien. Y, mira, Vasco Sinetar. Es verdad, sí, Vasco Sinetar y Slavko Supčić. Slavko Supčić, sí, señor. Exactamente. Con ese nombre. Sí, señor. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué dijeron? ¿A qué conclusión llegaron? Bueno, conclusiones no hay demasiadas, pero sí, fíjate tú que hay toda una discusión que a mí me parece interesante e importante, porque es en el fondo esto de aprender a ser país, ¿no? O a ser un país sin territorio, uh-huh, o con un territorio diseminado. En el caso de la literatura es también un problema porque de alguna manera, tanto fuera como adentro, somos escritores sin mercado, uh-huh, digamos. Somos escritores que nos hemos quedado sin el mercado natural. Uh-huh. Primero porque afuera es muy difícil publicar porque no somos locales, digamos, ¿no? La mayoría. Y adentro porque además no hay industria, se desplomó el ecosistema del libro, como dijo en un momento Ana Teresa Torres, digamos, ¿no? Entonces, esto que estuvimos como conversando mucho sobre cómo podemos leernos o no, ¿no? Cómo circula esa nueva literatura que se está haciendo, que sentimos que además tiene muchísimo vigor, ¿verdad? Y que desde muchas perspectivas distintas va contando la realidad y cómo la compartimos y cómo vamos recuperándola, ¿no? Creo que es una parte importantísima de la discusión, ¿sí? ¿Para quién escriben o quiénes los están leyendo sería, no? Sí,
Sí, no, y cómo podemos hacer para que se lea, digamos, fundamentalmente, porque yo sí creo que seguimos escribiendo para los venezolanos, pero ya los venezolanos estamos en muchos otros lugares, ¿no? Y ese circuito natural del libro, que es el propio libro, la industria editorial, las librerías, los lectores, las reseñas y las críticas literarias, está averiado, digamos, ¿no? Entonces, claro, también hay una cantidad de cosas, pues como las redes. Yo no sé si los oyentes o tú pudieron leer un poema maravilloso que, por cierto, escribió Adalbert Salas sobre los muertos en Güiria aparecidos de los venezolanos que intentan cruzar a Trinidad, pero que circuló fundamentalmente por las redes. Y creo que es una cosa fabulosa. Entonces, digamos, esas nuevas formas de circulación y de alguna manera como va caminando y compartiéndose la literatura. Yo creo que es parte de los retos a los que nos enfrentamos. ¿Y qué ponencias te llamaron la atención o qué intervenciones te llamaron la atención de manera particular? Fíjate, hubo dos muy interesantes sobre la narrativa, ¿no? Sobre tenía un poco el nombre de gallegos, ¿no? Pensando en gallegos, Teresa de la Parra, Uslar Pietre, incluso Adriano, y la nueva literatura que se está haciendo y cómo los escritores desde diferentes lugares, Venezuela, España, México, vamos pensando y recuperando el país. Esas fueron dos mesas muy interesantes. Una mesa, dos mesas donde se trabajó el problema de la diáspora también. Me pareció que estaba muy bien. En general, fíjate que el homenaje a José también estuvo muy bien, a José Balsa. Seguro. Digamos, ¿no? Yo creo que en general estuvo todo muy bien porque hubo cosas muy equilibradas y como suele suceder en estos festivales, también los escritores tenemos que ir a liceos, digamos, ¿no? Entonces, creo que también fue muy interesante que Domenico Cheape o Juan Carlos Méndez Guedes pudieran dar talleres, ¿no? En liceos donde obviamente también se habla desde la literatura, desde la crónica, desde el periodismo, de lo que ocurre en el país. Muy bien. Y ya a título personal, ¿en qué andas luego de El fin de la tristeza? Pues viendo a ver qué viene. Justamente ayer en la noche presentamos aquí en Madrid El fin de la tristeza, la novela. La presentó Juan Carlos Méndez Guedes y Ricardo Cayuela, un editor mexicano amigo, en una librería en la Plaza Olavide, y estuvo muy bien, y ya pues creo que se cierra un poco el ciclo y me toca empezar. Estoy pensando como en otra novela, pero lentamente, poco a poco. Bueno, no hay apuro. No. Pero no se detenga, ¿eh? Exacto, no. Muy bien. Ahí vamos. Alberto, muchas gracias por compartir estos minutos y esta experiencia con nosotros en el programa de hoy. No, gracias a ti, un gran saludo. Alberto Barrera Tisca, Premio Herralde de Novela, Premio Tusquets de Novela y el autor su más reciente, El fin de la tristeza, altamente recomendable. Son las 10:55 de la mañana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.